Muy buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta conferencia que hemos preparado muy especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos, pero estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyen en su desarrollo profesional y personal. Mi nombre es Lucy Barbosa, hago parte del equipo administrativo de la Dirección de Especializaciones y el día de hoy nos acompaña nuestro profesor invitado Jaime Sierra Giraldo, quien desarrollará el webinar Digital, el nuevo normal en las finanzas. El mundo de los negocios cambió. Las nuevas tendencias generadas por un hecho históricamente centenario como una pandemia obligan a los expertos en finanzas a aportar en este nuevo mundo empresarial, buscando mayores eficiencias y resultados, teniendo como foco el cliente y sus nuevos hábitos de consumo. Antes de iniciar este webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, el doctor Jaime Sierra. El profe Jaime Sierra tiene un MBA en Dirección Empresarial de INALDE y también un programa de alta dirección empresarial PADE en la Universidad de La Sabana, en INALDE. Es economista con posgrado en finanzas privadas de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 25 años de experiencia y amplio conocimiento en las áreas de banca e inversión, banca comercial con énfasis en banca corporativa y riesgo crediticio del sector financiero. Actualmente se desempeña como gerente general de fiduciaria Corfi Colombiana, donde se encarga de velar por el crecimiento y rentabilidad de los accionistas en las diferentes líneas de negocio, tanto en fondos administrados como en negocios fiduciarios. Asimismo, es docente con más de 20 años de experiencia en universidades de primer nivel en Colombia y profesor de nuestra especialización en finanzas. Durante el desarrollo de este webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas al finalizar nuestra conferencia por nuestro docente invitado. Para dar paso al desarrollo de nuestra sesión, compartimos que este webinar es una iniciativa de la especialización en finanzas. En pantalla pueden observar, profe, si nos ayuda, por favor. Van a observar los datos del coordinador de programa, José Campillo Blanco. También vamos a compartir vía chat el link directo para que puedan agendar una cita personalizada si así lo requieren con el coordinador por HubSpot y cualquier inquietud podrá ser atendida por parte de nuestro coordinador José Campillo. No siendo más, le damos la bienvenida al profesor Jaime para que podamos iniciar nuestro webinar. Lucy, muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Es un gusto estar con ustedes. Y ante todo, un agradecimiento especial a la Universidad del Norte, un agradecimiento también a todo el equipo administrativo de la especialización en finanzas de la universidad, como siempre muy proactivos en todos estos temas que permiten inducir mayor conocimiento y nuevas formas de ver el profesionalismo de nuestros estudiantes. Y estos webinars pues aportan bastante en ello. Entonces, muchas gracias a ti, Lucy, y a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy en este webinar en la universidad. Bueno, muy bien, como lo dice Lucy, esperen un segundo que acá hay un pequeño problemita en el paso de las diapositivas. Vamos a tratar de recorrer un tema que al ver ustedes el título de este webinar, Digital, el nuevo normal de las finanzas, al uno detenerse a investigar un poco la traducción de esta palabra digital, quizás no tiene traducción, pero algo bien cercano a lo que puede ser esto es quizás esa mezcla entre lo físico y lo digital. Tal vez es llegar a ese nuevo escenario de cómo logramos nosotros integrar esas dos alternativas que nos coloca una situación inédita, contingencial, y que llegó sin duda alguna para quedarse en muchas de las actividades que tenemos hoy en día. Yo voy a utilizar unas diapositivas de guía para conversar con ustedes en estos minutos. Fundamentalmente voy a recorrer estos 4 temas que me pareció importante incluirlos como agenda. Es importante ver de dónde venimos.
Es supremamente clave saber cuáles son las bases que traemos en la historia reciente de Colombia y en la historia reciente del mundo. Porque la pandemia es uno más de muchas situaciones que se han presentado últimamente a nivel global y que obviamente han impactado ya el nuevo convivir de los ciudadanos y la nueva forma de ver la vida y por ende al final del día muchas nuevas formas de hacer las cosas. Eso implica que nos estamos acomodando al cambio no desde la pandemia, nos venimos acomodando a un cambio desde mucho antes y ya tenemos que visualizar el futuro. O sea, realmente ya han sucedido cosas que han sido absolutamente históricas, icónicas y que sin duda alguna están marcando lo que va a ser la hoja de ruta del futuro inmediato en la humanidad. Entonces veamos algunos antecedentes globales y locales, como para que entendamos claramente cuál es un poco la génesis de lo que ha venido sucediendo en el mundo. Entonces, hagamos un recorrido fundamentalmente en el último quinquenio, donde podemos ver algunos hechos trascendentales en la vida mundial y en la vida local como los siguientes. En el año 2016 podemos decir que hay no una consolidación del modelo de economía asiática, pero sí unas cifras muy discientes de lo que ha sido su trayectoria quizás en los últimos 40 años. El modelo de economía asiática es importante mencionarlo porque es un modelo para el resto de la humanidad. Como ustedes bien saben, la población de América Latina es apenas el 6% de la población mundial, mientras que la población asiática es el 60% de la población mundial. Eso obviamente nos lleva a que es importante tomar esos ejemplos de desarrollo que ha tenido la economía asiática, porque obviamente tiene que atender una gran cantidad de personas y que si logramos permear esas buenas experiencias que han tenido esas economías, con seguridad América Latina podría tener un desarrollo mucho más rápido y mucho más certero de lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Cuáles han sido algunos de los puntos importantes de la economía asiática? Eh, Hay que decir que la economía asiática era una economía totalmente apartada del mundo hasta hace poco más de 50 años. Japón era tal vez la isla más apartada del mundo a nivel económico. Hasta aquella época, hace poco más de 140 años, tal vez 130, 140 años, en una época que se llamó la época de los barcos negros, que fundamentalmente era una época en la que industriales estadounidenses llegaron a Japón y bajo un modelo mezclado con economía samurái, llevaron a muchos estudiantes asiáticos, los mejores, a ver tecnologías en otras partes del mundo, en otras latitudes, básicamente en Occidente. Eso llevó a que de ahí se iniciaran muchos cambios en la economía japonesa. La economía japonesa es una economía que ha crecido en niveles por encima del 6% del PIB en los últimos 20 o 30 años. Luego eso se vino permeando a otras economías asiáticas, como es el caso de Hong Kong, como es el caso de Singapur, como es el caso de Tailandia. Y fundamentalmente eso lo que ha permitido es que haya un recorrido bien interesante, porque lo que primero se hizo es pasar de una economía agrícola, que eran las economías asiáticas, a unas economías de industrias ligeras, luego pasamos a unas economías de industrias pesadas, y ahora, y desde hace ya bastantes años, a lo que se llama la economía digital. ¿Sí? Y muestra de ello fundamentalmente es el hecho que, por ejemplo, en la India, hacia el año 2016 y 2017, se hacían transacciones a través de teléfonos celulares, más o menos por una cifra equivalente a 790.000 millones de dólares. Eso es 11 veces más las transacciones que se hacían para el mismo momento en Estados Unidos. Entonces ustedes se pueden ya imaginar cómo ha sido esa trayectoria y esa evolución digital que ha tenido Asia. Igualmente, pues para poder llegar a esos niveles de crecimiento y de automatización, tuvieron que recorrer caminos precedentes como los que está recorriendo nuestro país actualmente. Construcción de carreteras, de puertos, de aeropuertos de primer nivel, en fin. Y esto lo que ha permitido, obviamente, es que haya ya una conjunción de una infraestructura totalmente adelantada, avanzada y de última generación, junto con una economía digital bastante avanzada. Ese modelo de economía asiática
también lleva a que haya cero analfabetismo en Asia, a que haya fundamentalmente un nivel de educación cercano al 100% y un nivel de escuela secundaria que está igualmente sobre el 100%. Eso nos lleva a pensar a que claramente las bases de la educación primaria, la educación secundaria y todos los mecanismos que existan para la entrada a las universidades se tienen que seguir dando porque la educación es la única forma en la que los países progresan. Pasando un poco a otro escenario, vamos al año 2018, donde se presentan algunos hechos importantes, pero quizás el más relevante para nuestra economía local es el ingreso a la OCDE, ¿sí? Este es lo que se llama a nivel mundial el Club de los Ricos. Fundamentalmente, es una organización compuesta por 37 países, donde están los países teóricamente más ricos del mundo. Colombia empezó su camino, su trayectoria para entrar dentro de este club desde el año 2013, mayo del año 2013. E ingresamos en mayo del año 2018. Esto es un hito para Colombia porque solamente México y Chile, entre los países latinoamericanos, están dentro del club de la OCDE. Aquí no es solamente un logro, esto es una trayectoria que a lo que nos invita es a que no solamente veamos las cosas negativas de nuestro país, sino ver las cosas positivas que han sucedido. Colombia es un país que ha tenido un crecimiento de su economía por encima del 4% del Producto Interno Bruto en los últimos 7 u 8 años. Colombia es un país que ha crecido muchísimo en el sector turismo. Es un país que ha disminuido sus niveles de pobreza. Cuando la OCDE hace el análisis de la entrada de un nuevo país miembro, fundamentalmente mira factores importantes como la educación, la disminución de la pobreza y obviamente la entrada a la escolarización. Cuando uno ve indicadores como estos en Colombia, nos llevamos la grata sorpresa que el índice de pobreza pasó del 43,3% al 27,6% entre el año 2008 y el año 2017. Eso lo que quiere decir es que familias que tengan ingresos por debajo de $5,5 diarios, que es el indicador de pobreza, estarían en extrema pobreza. Colombia ya ha superado un poco ese estatus. Y lo que ha venido creciendo es fundamentalmente la clase media. La clase media en Colombia ha pasado de un 23% a un 31% desde el año 2008 hasta el año 2017. Estos datos son no menores en el sentido que lo que implica es que hay un mayor nivel de consumidores que tenemos que atender a nivel de las empresas. Y por lo tanto tenemos que estar pensando cómo hacemos como empresarios para atender ese nuevo mercado que están haciendo en Colombia dentro de las economías medias. Por otro lado, el nivel de alfabetización en Colombia afortunadamente ya está cercano al 95%, está sobre el 94,4%. Eso quiere decir que el nivel de escolarización en Colombia es supremamente bueno. Y el nivel de atención de salud está sobre el 98%. Es de los mejores países de Latinoamérica, donde fundamentalmente casi el 100% de la sociedad tiene ingreso a los sistemas de salud locales. Entonces, todo este tipo de factores lo que han permitido es que cumplamos esas variables para entrar a una organización que lo que nos va a permitir es tener esa posibilidad de seguir creciendo como país, pero eso se hace no solamente a nivel de los gobiernos, eso se hace también a nivel de las empresas privadas, se hace a nivel de la construcción de empresa, de la construcción de sociedad. Entonces, es algo que logramos y que ahora, obviamente, el gran reto que tenemos es mantenernos dentro de ese esquema para que el país siga creciendo. Obviamente, se nos atravesó una situación inédita como esta, pero sin duda alguna, creo que tenemos todavía la madera para seguir adelante. Otra cosa no menos diciente es que en el año 2019 Colombia cumplió 200 años. Cumplimos el bicentenario de la independencia. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque somos un país joven. Nosotros no podemos olvidarnos que somos una economía de apenas 200 años, donde obviamente hay un recorrido histórico en Europa y quizás en Asia de historias milenarias. Colombia no. Colombia es un país que apenas está creciendo a nivel industrial y por eso nos llamamos un país emergente. Entonces, esto nos lleva a que obviamente estamos en un camino, en una ruta de crecimiento de la economía, de crecimiento de la sociedad
y de, obviamente, un proceso de internacionalización y de globalización de la economía. Si uno mira estos tres hechos precedentes, la economía asiática, el ingreso a la OCDE y lo que es el bicentenario de la independencia, son importantes. ¿Por qué? Porque al final del día, el gran crecimiento de los países y de las economías está dado fundamentalmente por la globalización. Y el gran éxito que ha tenido Asia, por ejemplo, ha sido el colocarse como foco un mercado exportador. Y eso obviamente lo ha logrado, como ustedes todos lo conocen, con un gran éxito. Y el hecho de que Colombia apenas esté en esa ruta nos lleva a que tenemos que pensar en el desarrollo de los puertos, el desarrollo de las costas, el desarrollo de la infraestructura vial, donde todavía nos falta bastante. Pero obviamente estamos inmersos dentro de una situación que nos lleva también a que la economía digital debe seguir creciendo. Entonces, mensajes hasta acá, claramente, la economía global, el desarrollo de infraestructura, pero todo eso con un eje transversal que es la economía digital. Nos llegó en el 2020 la pandemia del COVID-19, una pandemia que no solamente está afectando a uno, sino que está afectando a toda la humanidad. El mundo tiene aproximadamente una población de 800.000 millones de personas. De esas 800.000 millones de personas, para tener datos claros, hasta el mes de febrero iban 488 millones de personas vacunadas. Eso quiere decir que hay un potencial de riesgo de infección todavía demasiado amplio en la humanidad. Esto nos lleva a que, obviamente, tenemos que pensar cómo las economías siguen funcionando, cómo seguimos transitando en esta pandemia hasta lograr, obviamente, soluciones efectivas sin que las economías se caigan. Y es la lucha en la cual están todos los gobiernos y es la lucha en la cual estamos todas las empresas privadas. Entonces, esto es un gran reto. Vuelvo y repito, es un reto inédito que nos está colocando la humanidad para salir adelante. Eso unido, obviamente, a la reactivación económica. O sea, es una conjetura supremamente compleja el entender cómo logra uno, con una situación tan compleja de salud, poder hacer una reactivación económica. Ustedes lo han visto, lo hemos vivido todos. Nos ensimismamos cuando hay encierros, cuando hay cuarentenas. Nos ponemos felices cuando se abren las puertas y podemos salir. Pero al final del día, la única realidad clara de esto es que hasta que no haya un muy buen nivel de vacunación o lo que se denomina la inmunidad de rebaño en el mundo, realmente va a ser muy difícil tener una actividad económica al 100%. Por esa razón es importante ser creativos. Por esa razón los hábitos de consumo de la gente han cambiado. Por esa razón, la forma de pensar de cada uno de nosotros ha cambiado. Y por esa razón, la forma de pensar de los empresarios también tiene que cambiar. Tenemos que atender esta nueva realidad del mundo. Y eso nos lleva a pensar entonces qué va a pasar en el nuevo normal. ¿Qué va a pasar después del año 2022? No es que el año 2022 vaya a ser un año sin pandemia. Lamentablemente muchos pensábamos que cuando se cierra un año, llega el 31 de diciembre y decimos, bueno, el otro año ya es otra cosa. No, una pandemia no ve si es diciembre 31 o si es 1 de enero del siguiente año. Ojalá para el año 2022 ya el nivel de vacunación esté supremamente avanzado y tengamos muchos países, entre esos el nuestro, que ya obviamente esté en un escenario de vacunación avanzada y ojalá ya con la inmunidad de rebaño. Eso nos va a permitir pensar con más tranquilidad y llevar obviamente a que las decisiones empresariales sean mucho más consistentes para el largo plazo. Entonces, con ese escenario, veamos un poco ya el contexto local sobre las bases que tiene Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como les decía, 200 años de historia. Leyendo un texto de Mackenzie que lo saca más o menos cada 3 o cada 4 años, donde nos habla de cómo nos reimaginaríamos a Colombia. Hay una definición que me encanta dentro de ese texto y es fundamentalmente una definición con varios adjetivos. Somos un país contradictorio, somos un país interesante, somos un país apasionado, somos un país diverso, somos un país sorprendente y a su vez somos un país mágico. ¿Sí? Entonces, tenemos una serie de conjeturas, de adjetivos, que nos permiten obviamente pensar para bien.
pensar en cosas positivas, no pensar en cosas negativas. Eso nos ha llevado a que Colombia tenga un proceso evolutivo bastante importante. ¿En qué? En la economía. En la economía, como les acabo de mencionar, hemos tenido crecimientos importantes por encima del 4%, lo que nos ha llevado claramente a que seamos un país que en la región es destacado a nivel de manejo económico. El desarrollo del sector turismo, ustedes más que nadie allá en Barranquilla lo conocen supremamente bien, cosa que ha venido desarrollándose fundamentalmente en los últimos 10 años. No ha sido un tema tampoco muy antiguo. El comercio, cada vez el desarrollo de nuestras costas está siendo más preponderante, y ustedes lo notan allá en el Caribe. El desarrollo de las carreteras que nos lleven hacia la costa, pues obviamente cada vez tiene que ser más avanzado y tener mecanismos de transporte multimodal que nos permitan estar en la última generación de transporte, como los grandes países industrializados, en cultura, en deporte, en fin. Tenemos muchos avances en el país que nos van a permitir pensar diferente hacia adelante. Eso nos lleva a que obviamente tenemos que pensar que nuestro país tiene más futuro que pasado, ¿sí? Somos un país nuevo, vuelvo y repito, 200 años de historia, pero lo que tenemos es futuro para poder pensar en un país mejor cada vez. Algunas cifras que sustentan esto que les estoy diciendo a ustedes datan de este análisis, sobre todo del nuevo milenio, ¿sí? Y este nuevo milenio pues, nos ha traído cosas muy interesantes. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en Colombia hoy en día ya es cerca del 40% del Producto Interno Bruto Real. Eso es una cosa supremamente buena. Colombia no pasaba del 15 o del 20% de inversión extranjera directa. El consumo hoy en día es el 56% del Producto Interno Bruto. Obviamente una cifra bastante relevante para un país emergente. Algo que no es tan bueno, y es en lo que claramente los empresarios tenemos que mejorar, es que hay un nivel de concentración en el consumo bastante importante. Apenas el 1% de las personas con mayores ingresos en Colombia son responsables del 13% del consumo total del país. No es una cifra menor, lo cual quiere decir que hay una concentración del ingreso, lo cual obviamente conlleva que haya una concentración bastante alta en el consumo. Esta pandemia y esto que nos ha venido sucediendo va a cambiar, porque a lo que nos ha llevado esta pandemia es a que los niveles de consumo, por ejemplo, a nivel del sector financiero, hoy en día hayan crecido a nivel exponencial. El nivel de inclusión financiera y de bancarización que se ha tenido en Colombia desde el año 2020 hasta la fecha es de más de 2 dígitos, ¿sí? Colombia era un país altamente, sin un alto nivel de penetración en el mercado financiero. En estratos 1, en estrato 2, inclusive en algunos estrato 3, claramente era muy difícil el nivel de bancarización. Hoy en día, a través de la tecnología, se ha logrado una bancarización supremamente importante. Y ustedes lo saben, a través de un celular hoy en día uno maneja su vida, ¿sí? Y eso obviamente ya se ha permeado a unos niveles socioculturales y socioeconómicos un poco más bajos, y eso ha permitido que obviamente ahora tengamos más posibilidades de consumo en el país. Pero con una cosa interesante, un consumo más inteligente, como lo voy a mostrar más adelante. Veamos entonces un poco cómo nos hemos venido acomodando a este cambio, ¿sí? Vuelvo y repito, esta trayectoria que he traído desde analizar un poco el modelo de la economía asiática, la entrada a la OCDE, los 200 años de historia nuestra, en fin, eso nos ha llevado a que no pensemos solo en la pandemia. La pandemia es uno más, claro, es un hecho centenario que hace 100 años no sucedía en el mundo, pero claramente Colombia ha tenido una serie de cambios importantísimos porque somos un país demasiado joven. Pero ¿cómo nos estamos acomodando a todos estos cambios? Primero hay que tener claras unas premisas, ¿sí? Y es que para el cambio, claramente, nuestro país ha desarrollado cosas muy interesantes. Yo voy a mencionar simplemente 4 de ellas. La primera es la resiliencia y la adaptabilidad. Claramente, Colombia es un país, si ustedes lo conocen por nuestros antecedentes no muy gratos de violencia, de corrupción, de narcotráfico y demás, es un país altamente resiliente. Es un país que se levanta con mucha fortaleza ante las dificultades. Es un país adaptativo, es un país donde nosotros nos adaptamos a las circunstancias que existan. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, eso claramente es una de las grandes virtudes que tiene la población de nuestro país. Lo segundo es la revolución tecnológica. Claramente, hoy en día estamos en lo que llamamos la cuarta revolución industrial, y es claramente en una
inmersión a la era digital, y la era digital es la que va a dominar el mundo en los años que vienen. Por otro lado, estamos viendo una nueva forma de vivir la vida, de ver la vida. Ya no pensamos como pensábamos antes, y les voy a mostrar un ejemplo diciente a paso seguido. Claramente la forma de ver las cosas hacia futuro han cambiado. Claramente la juventud de hoy ve las cosas de forma diferente. Las nuevas generaciones lo están analizando y lo están viendo. Ya no nos educan sencillamente para hacer una carrera, tener un carro y un apartamento. Hoy en día las cosas han cambiado. Y la pandemia del COVID-19, sin duda, pues es un hecho histórico, trascendental, que ha sido el último dentro de esta serie de cambios que ha tenido nuestro país y nuestro mundo, que nos está llevando a que repensemos un poco las formas de ver el mundo, ver la vida, ver las empresas y sobre todo ver cómo aportamos al desarrollo económico. Un ejemplo diciente de lo que estoy diciendo es esto, algo muy sencillo y muy simple. Anteriormente, ¿cómo nos enseñaban a medir el éxito? Usted tenga un salario, consiga un trabajo, gánese una plata y trate de escalar posición laboral. Mientras más posición laboral tenga una persona, es más exitoso, ¿cierto? Y así nos enseñaron a todos. O sea, usted tiene que tratar es de ir creciendo laboralmente su compañía y es como si le dijeran a uno, usted es su cargo. Es decir, si yo me llamo Jaime Alberto Sierra, yo soy Jaime Alberto Sierra, pero soy exitoso si mi cargo es X. Si mi cargo no es X, pues sencillamente no soy exitoso. Entonces ya Jaime Alberto Sierra es una persona normalita. Es una visión, digamos, un poco arcaica de la forma de medir el éxito. Todos estos cambios nos han llevado a pensar de una forma diferente cómo medir el éxito. Entonces, hoy en día ya pensamos en cosas como estas. Entonces ya, hoy en día, fíjense que si yo abro este PAI, como lo tengo abierto acá, hoy en día la salud mental es fundamental. Quiero decirles que a raíz de esta pandemia, alrededor de 485 millones de personas han tenido problemas mentales, ¿cierto? Como la depresión, por ejemplo. Y en el año 2020 hubo alrededor de 1 millón de suicidios en el mundo. Eso no es menor. Uno diría, bueno, pero frente a 788 mil millones de personas en la humanidad, 1 millón es muy poquito. Eso es como la teoría del avión. Es que no debería de existir ningún suicidio. Claramente deberíamos tener la capacidad de atender a todas las personas desde todos los ámbitos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito empresarial, para que todas las personas tengan una salud mental adecuada. La salud física, hoy en día todos la debemos cuidar, sin duda alguna. Amar lo que hacemos, eso es fundamental. Ya uno trabajar por trabajar y simplemente por ganarse un salario, ya no es el fin. Hoy el fin es yo querer lo que hago, porque con eso lo hago con mayor eficiencia y mayor efectividad. Mi tiempo libre. Hoy en día ya los tiempos no son rutinarios, los tiempos ya son diferentes, ya podemos jugar con el tiempo, ¿cierto? Para ser, digamos, mucho más felices en la vida. Y fíjense que tengo en una menor proporción el salario y la posición laboral. Hoy en día esos son medios para vivir una buena vida. Son simplemente lo que yo requiero para poder quizás tener algunas actividades que me permitan desarrollar otras cosas. Entonces, fíjense que el mundo ha cambiado y ya debemos medirnos de forma diferente. Y en función de eso, el consumo ha cambiado, como se lo puedo mostrar un poco más adelante. Y en función de ese consumo que ha cambiado, pues obviamente los empresarios debemos reinventar. Vuelvo un poco al punto de las autopistas digitales, porque todo está encadenado. Entonces, cuando en la facultad de José Campillo y todo el equipo me habló de conversar sobre este tema, quizás circunscribirlo únicamente a esa relación entre lo físico y lo digital, que es lo que se llama lo figital, que quizás nos quedaríamos cortos, ¿cierto? Por eso es importante ver, digamos, el esquema global y ver toda la trascendencia que tienen todos los cambios que ha tenido el mundo y Colombia particularmente, para que claramente veamos es hacia dónde nos dirigimos. Y las autopistas digitales hoy en día es a lo que tenemos que entrar. Si a un economista, seguramente en este auditorio hay economistas, yo soy economista, cuando quizás en clases de teoría de desarrollo económico le decían a uno cuáles son los inductores del desarrollo económico de un país, pues era muy fácil recitar cosas como la infraestructura, como el desarrollo de puertos, el desarrollo de aeropuertos, el desarrollo de las vías férreas, en fin, todo lo que es economía pesada.
Hoy en día tenemos que hablar de otra cosa y tenemos que hablar de lo que se llama la economía digital. Y esa economía digital va en función de un foco específico. Y ese foco específico es conectar personas, mejorar vidas y desarrollar comunidades. Al final del día, ese es el eje central del por qué la economía digital es importante. Esto no es solamente para mejorar procesos. Quien tenga la visión solamente de la economía digital o de la tecnología bajo la óptica de procesos, creo que está perdido. Hoy en día tenemos que pensar en lo digital en función de esto. Conectar personas, mejorar vidas y desarrollar comunidades. Por eso esta era de la cuarta revolución que les hablé hace algunos minutos se vuelve importante. Y no solamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, estamos hablando de la economía del conocimiento, estamos hablando de la economía del siglo XXI. Y pues como muchos teóricos lo mencionan en muchos textos, estamos en la era de la economía digital. Por lo tanto, todos tenemos que estar inmersos en ello. Y no es porque la pandemia nos haya obligado a hacerla. Esto ya venía desde atrás. Lo que pasa es que ahora la velocidad aumentó. A lo que nos llevó la pandemia es a que la evolución de la economía digital ahora sea mucho más acelerada, mucho más rápida. Y eso es lo que tenemos que estar inmersos todos. Pero lo más importante de todo esto para que logremos acomodarnos al cambio es claramente que el punto de partida es un cambio mental. O sea, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Y en todas las generaciones, los baby boomers, los millennials, los centennials, en fin, el cambio es netamente mental. Muy bien. Entonces, ahora quiero mostrarles unas cifras de Euromonitor del año 2021, que es tal vez la compañía de análisis de comportamientos de mercado más importante del mundo, y hace un análisis de cómo van a ser las tendencias de consumo para este año 2021 y los años venideros. Y esto lo quise traer a colación porque dentro de esta nueva economía y dentro de esta nuevo normal que nos toca vivir, pues tenemos que tener un foco como empresarios, ya colocándonos de este lado, como empresarios, como gerentes financieros de las compañías, es cómo pensamos estratégicamente en atender un nuevo consumidor, una nueva forma de pensar de ese consumidor. Y en eso nos tenemos que concentrar. Entonces, por eso es importante ver a ese cliente final cómo le llego con estas nuevas tendencias. ¿Qué es lo que nos está diciendo Euromonitor en este estudio? Nos dice, mire, ahora el propósito de los consumidores es que los propósitos de ellos tienen que ser en resultados en personas, planeta y ganancias. ¿Eso cómo se llama? Sostenibilidad. Es decir, hoy en día se está pensando más en sostenibilidad que antes de la pandemia, por obvias razones. Entonces, ya el hecho de tener productos y servicios que tengan todos los esquemas de sostenibilidad, de protección del medio ambiente, de protección del planeta, de buenos esquemas de gobierno corporativo, de protección a la humanidad, a las personas, se vuelven importantes para un consumidor, ¿sí? Y eso obviamente nos lleva a que tenemos que pensar cómo creamos productos en las empresas que lean este nuevo pensamiento de nuestros consumidores. Los mercados de conveniencia, ¿esto a qué se refiere? A que hoy en día, y dada esta pandemia, esto se ha generado por la pandemia, a los consumidores les interesa lo fácil, lo fácilmente asequible, lo fácilmente necesario, de tal suerte que, pues ustedes lo ven, cosas tan simples y tan sencillas como que hoy en día, desde nuestra casa, pues cogiendo un celular y pidiendo un domicilio, pues nos llega lo que necesitamos, ¿cierto? Sin necesidad de salir a hacer las grandes compras como lo veníamos haciendo quizás anteriormente. Entonces, los mercados de conveniencia hoy se vuelven relativamente importantes, ¿sí? Y es porque el consumidor está pensando en compras asequibles, compras fáciles, compras demasiado rápidas. Otro hábito de consumo que están tomando nuestros consumidores a nivel mundial es que las conexiones para el ocio hoy en día son en ambientes al aire libre. Hoy en día, toda la interacción social se quiere, por esta pandemia sin duda alguna, que sean al aire libre, en espacios abiertos. Eso lleva a que obviamente muchas industrias tengan que repensarse. Eso lleva a que oficinas cerradas muy seguramente van a dejar de existir. Obviamente esto nos lleva a que los restaurantes, a que los hoteles, a que muchos otros ambientes tengan que tener espacios supremamente abiertos al aire libre, porque eso es lo que está pidiendo el consumidor hoy en día. Y llegamos nuevamente a nuestra palabra
ícono de esta presentación o de esta charla, y es la realidad digital, que es la unión entre lo físico y lo digital. Y es cómo logramos desde que un ambiente físico en nuestras casas, cómo logramos que podamos seguir atendiendo a todas nuestras necesidades de compra, necesidades obviamente de atención en salud, necesidades de educación, necesidades de todo tipo desde nuestra casa. Y para eso obviamente lo digital se vuelve absolutamente importante. Entonces esa realidad digital es como ya desde un ambiente diferente a nuestra oficina normal de trabajo, hoy en día podemos atender y entender y también recibir todo lo que requerimos como ser humano. Eso es lo que se llama la realidad digital y es lo que está pensando el consumidor. Este me gusta mucho y es cómo el consumidor hoy está pensando ya en la ruptura de rutinas. Y esta frase se las mencioné hace algunos minutos, jugando con el tiempo. Nosotros fuimos creados para las rutinas y nos acostumbramos a las rutinas. Nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, desayunamos, nos vamos al trabajo, almorzamos a la 1 de la tarde, llegamos a las 2 de la tarde, salimos a las 5 y bueno, ahí pues, no sé, cada cual hace su actividad personal. Son rutinas. Hoy en día ya no. Hoy en día ya se juega con el tiempo. Ya se busca de qué manera logramos en las 12, 14 o 15 horas que estemos activos en el día, estar atendiendo eficientemente nuestro trabajo, estar atendiendo eficientemente nuestra conveniencia personal y estamos atendiendo quizás a nuestra familia. Entonces, esas rutinas ya cambiaron, los horarios ya cambiaron y eso obviamente llegó para quedarse. Y eso lo tiene que leer el empresariado para ver qué productos le ofrece y qué servicios le ofrece a este nuevo consumidor que ya juega con el tiempo. Algo que creo que todos lo hemos vivido, hoy en día el consumidor es más inquieto y rebelde. ¿Esto a qué se refiere? Que hoy en día los consumidores no creen en los gobiernos, no creen quizás en las instituciones, tema que me parece delicado a mi entender. Aproximadamente el 30% de los consumidores en América Latina dicen haber participado ya activamente en algún tipo de actividad relacionada con protestas referentes a algunas actividades de gobierno. Esto obviamente nos lleva a pensar no en la parte mala que eso pueda tener, sino en la parte buena. Y es cómo logramos atender y entender una nueva forma de pensar de estos consumidores, que son inquietos, que son rebeldes, que están pensando continuamente en el cambio y en nuevas formas de ver la vida. Y hay una obsesión por la seguridad. O sea, hoy en día los consumidores somos totalmente obsesivos por la seguridad. El tema de la inmunización de los sitios, de la higiene, de la limpieza, se ha vuelto supremamente importante. Entonces, pues todos los empresarios estamos pensando cómo logramos que nuestros productos hoy en día lo pueda recibir ese consumidor con esa capilaridad, digamos, no capilaridad, sino ese blindaje importante en los temas que tienen que ver con la seguridad. Entonces, es un reto para todos nosotros hacer eso. La prioridad por una vida plena y mejor resiliencia mental. Claramente, como lo mostré en el PAI anterior, hoy en día estamos pensando en una mejor forma de vivir, en cómo buscamos una mejor calidad de vida. Hoy quizás hay muchas personas que no quieren regresar a sus oficinas porque están viendo un valor agregado en compartir con su familia más tiempo, están dedicándose más tiempo a sí mismos. Y obviamente eso lleva a que su cambio mental está en un proceso de transformación. Y eso nos lleva a ver cómo logramos, primero, que las personas no caigan en escenarios de depresión. Y segundo, que logremos entender este nuevo mecanismo de consumo de todos los consumidores que están pensando más en su vida personal, que es muy bueno, y ofrecemos productos y servicios que los logren atender. Otro punto bien importante, y ya finalizando esto, es que ahora debemos ser ahorradores reflexivos. Eso significa que hoy en día se promueve más el manejo del presupuesto, se promueve más el gasto consciente, no el gasto inconsciente. Se trabaja más evitar la compra impulsiva, ya se pide lo que realmente se necesita. Entonces, es lo que se llama un consumidor reflexivo. Y por último, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y eso obviamente es lo que creo que todos los que estamos acá estamos visualizando hacia el futuro. Entonces,
En este breve resumen, esto es un estudio grandísimo de Euromonitor, que ustedes lo pueden consultar inclusive por internet. Claramente lo que nos muestra es a qué nos vamos a enfrentar como empresarios, y es a estas nuevas 10 tendencias de consumo que van a tener los consumidores a nivel global. Entonces, para eso nos devolvemos hacia atrás y miramos a nivel de nuestras empresas qué tenemos que hacer para ese cambio. Y ya por último, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y acá quiero hablar un poco más de estrategia, y yo lo voy a hablar un poco más desde el punto de vista de la academia, ¿sí? La estrategia es escoger cuál es el camino. O sea, escogemos un camino de trocha, por ejemplo, en el tema digital, o seguimos en trochas digitales o nos metemos en autopistas digitales. Ahí está la decisión. Y es una decisión binaria. O cojo el camino largo de la trocha o cojo el camino largo de la autopista digital. ¿Implica inversión? Sí, pero creo que hay que hacerlo. ¿Cuál es el camino? Entonces tenemos que buscarlo. Entonces, la estrategia nos impone algunos desafíos hoy en día. Esos grandes desafíos los resumo en 6 grandes ítems. ¿Cuáles son? Un cambio abrupto del entorno, que es el que estamos viviendo hoy en día. Tema que no voy a reiterar ni voy a repetir porque creo que está suficientemente ilustrado. Lamentablemente estamos ante un imponderable que es el manejo de la economía mundial a través de una moneda que es el dólar americano. Y este dólar americano, como ustedes bien lo saben, sube y baja, y quien haga una predicción del dólar, creo que se gana el premio Nobel. Es algo que es muy complejo de poderlo hacer. La transformación digital, obviamente no lo podemos dejar por fuera, es uno de los grandes desafíos que tenemos en la humanidad. El petróleo, cada vez el petróleo termina siendo un producto que es absolutamente necesario para la humanidad, pero también cada vez están encontrando nuevas formas de crear energías renovables que no dependan del petróleo. ¿Qué va a pasar en el mundo con eso? Hay que verlo. La transformación cultural, un poco por todos los temas que acabamos de mencionar, ya estamos pensando en formas diferentes de ver la vida, y la experiencia del cliente. Hoy en día lo que sí es claro para nosotros como empresarios es que el consumidor, el cliente, quiere tener experiencias diferentes. No quiere tener las mismas experiencias que se tenían quizás antes de la pandemia. Entonces, ¿qué debemos hacer como empresa? Es la gran pregunta. ¿Qué debemos hacer como empresa? Entonces, la respuesta podría estar en un concepto que nace de la academia, que nace mucho de las escuelas de negocio y que me encanta, y de hecho lo dicto mucho en mis clases, y es fundamentalmente un concepto que se llama la ambidestreza, ¿sí? Y la ambidestreza a lo que nos lleva es a pensar cómo logramos entender lo que está sucediendo, pero sin miedo. Cómo podemos asumir el presente y el futuro, pero con disponibilidad, con riesgo, pero sin miedo. Entonces, ¿qué nos dice la ambidestreza? Mire, si usted es una persona que es zurda, por ejemplo, y yo soy zurdo, entonces yo con esa fortaleza que tengo en la mano izquierda debo cuidar lo que tengo, lo que hoy en día es mi gran activo. ¿Y qué es lo que debo proteger hoy en las empresas? Yo debo proteger hoy el talento humano, porque somos todos personas, y como somos personas que trabajamos en una empresa, también somos consumidores. Por lo tanto, los debo proteger, y debo proteger su salud mental, ¿sí? Y eso lo debemos pensar como empresarios, como gerentes de compañía. También debemos cuidar la liquidez de las empresas. Recuerden que las empresas se quiebran por la caja, más no por su patrimonio. Entonces, las empresas que han logrado sobreaguar todas estas dificultades de la pandemia y otras tantas dificultades anteriores, ha sido por un muy buen manejo de la caja. Entonces, hay que cuidar la caja de las compañías. Lo tercero, el trabajo remoto. Esto llegó para quedarse. Y esto es algo que nos ha demostrado que es efectivo, que es eficiente, que ahorra plata. Entonces, esto hay que protegerlo. Y obviamente a los clientes y accionistas de nuestras compañías. Debemos seguirlos cuidando porque no puede desaparecer la empresa. La empresa es algo que genera empleo y por lo tanto genera crecimiento económico. Por lo tanto, no podemos seguir perdiendo empresas. Por eso la reactivación económica se hace cada vez más importante. Luego, tengo que pensar en lo siguiente, y es que acá me toca hacer un pequeño cambio cada vez que haya una intervención, pero ya lo solucionamos fácilmente. Muy bien.
Y es entonces, ya teniendo mi mano izquierda, que es mi fuerte, entonces ahora, ¿cómo voy a pensar en lo que no soy fuerte? ¿Cierto? Que es mi mano derecha. Y es pensar en el futuro. Entonces, pensar en el futuro, ¿a qué me lleva? A ser innovadores, a pensar en el emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo logro generar startups? ¿Cómo logro generar nuevas empresas? La experiencia del cliente, tema que tiene que ser foco fundamental para todo empresario. La velocidad del desarrollo, la velocidad de la ejecución de las cosas y el pensar diferente. Esto sí me encanta. Lo que se llama pensamiento estratégico es pensar diferente. Y para eso, claramente, esta situación nos ha obligado a que tenemos que visualizar las cosas de una manera diferente a lo que hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, eso es como si dividiéramos la mente en nuestros dos hemisferios. Un hemisferio totalmente racional, donde claramente tengo que seguir evolucionando, tengo que seguir controlando, no puedo excederme, tengo que ser absolutamente coherente con mis decisiones, pero también tengo que dejarle el campo al riesgo. Y ese campo al riesgo implica revolucionar algo, pensar en algo nuevo con startups, hacer prueba y error, o sea, tener muchas actividades que me permiten estar desarrollando nuevas cosas en la actividad empresarial. Y eso obviamente es lo que debo yo pensar hacia futuro, sin descuidar, reitero, lo que hoy en día tenemos. ¿Qué acciones debemos ejecutar? Entonces, pues lo primero es uno pensar qué me llevo de esta situación, qué es el valor agregado que esto me ha generado, ¿cierto? Lo segundo es que siempre pensemos, mensaje para todos, que el aprendizaje es para toda la vida. O sea, quien diga que solamente estudia para sacar una carrera, una especialización, una maestría y quizás un doctorado, y ahí se acabó su nivel de estudio, está equivocado. El aprendizaje, quizás en otros escenarios, siempre debe estar presente en el ADN de las personas, porque eso nos permite ser absolutamente creativos e innovadores. La sociedad digital toma fuerza, y lo hemos venido hablando. Ya, pues esto me encanta. Si hubiéramos seguido en el transcurso normal de la sociedad, quizás una transformación como la que tuvimos desde el año anterior se hubiera demorado años o décadas. Acá, a lo que nos obligó a hacer la aceleración de la transformación digital es la pandemia del coronavirus. Y ustedes miran, por ejemplo, claramente cómo en este análisis de Statista, que es una empresa que hace análisis de data, muestra cómo las empresas que están en los temas digitales y en la nube han crecido su valor, ¿cierto? Fíjense la capitalización bursátil de empresas como Amazon del año 2007 al 2017. Pasó del puesto número 367 en capitalización bursátil en la bolsa de Nueva York al puesto número 5. Fíjense cómo Alphabet, que es una compañía de Data Analytics, pasó del puesto número 29 al puesto número 2. Fíjense que Apple está en el puesto número 1, viniendo del puesto número 70. O sea, todas las compañías que tienen que ver con la transformación digital y que nos han cambiado el mundo, claramente son las que han ganado más valorización y más capitalización bursátil. Es una realidad, no podemos desconocerla. Por otro lado, el foco debe estar centrado en el cliente, tema que les he mencionado en el transcurso de la conversación. Y por último, señores, es que nosotros debemos trabajar con equipos efectivos. Y traigo acá una frase de un industrial famoso de los primeros 20 años de la década, del siglo XX en Estados Unidos. Andrew Carnegie, que fue un industrial del sector siderúrgico en Estados Unidos, donde tiene una frase que me encanta mucho. El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que permite a la gente común lograr resultados extraordinarios. Solos no podemos hacer las cosas. Tenemos que trabajar en equipo, no en conjunto, en equipo, para que los resultados sean mejores. Y esto era un poco lo que tenía para contarles en esta charla, espero no haberme excedido de tiempo. Entonces, Lucy dejó abierta el micrófono por si hay preguntas dentro del auditorio. Muchas gracias, profesor Jaime. De verdad que ha sido supremamente interesante y muy reflexivo este webinar para todos los profesionales en el área financiera. Invitamos a nuestros participantes a realizar sus preguntas por vía chat. Si tiene o surge alguna inquietud, las podemos responder. De verdad que agradecemos al profesor Jaime por su tiempo, su disponibilidad siempre y apoyo a Uninorte. Les recordamos que este webinar fue una iniciativa de nuestra especialización en finanzas
en la cual pues tiene las inscripciones abiertas y estamos también prestos a entregar cualquier tipo de información que ustedes requieran. El coordinador del programa es José Campillo Blanco. Parece que no tenemos preguntas. Entonces, si no tenemos ninguna inquietud por parte de nuestros participantes, damos por finalizada nuestra sesión de hoy, agradeciendo nuevamente al profesor Jaime Sierra. Les vamos a compartir, antes de dar finalización al webinar, un corto video sobre la Oficina de Financiamiento Estudiantil, que tiene un mensaje para ustedes. Gracias, Lucy. Un abrazo. Un abrazo, profe. Gracias. Bienvenidos a la Oficina de Financiamiento Estudiantil. En la OFE seremos tus aliados en la selección de la alternativa de financiación que mejor se ajuste a tu realidad financiera. Nuestra misión es guiarte para que logres dar inicio y culminar exitosamente tu posgrado en Uninorte, siempre velando porque tengas finanzas responsables. Si deseas conocer todas nuestras alternativas de financiación, contáctanos a través de nuestros canales digitales y con gusto te atenderemos. Así que toma nota de todos los medios que hemos dispuesto para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y formula tus preguntas aquí. Encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter como OFE Uninorte. Si prefieres, accede a nuestro chat en línea en www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. Asimismo, te invitamos a conocer nuestra sala de atención express. Accede a ella ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE. También puedes agendar una reunión en una fecha y horario específicos, ingresando a www.uninorte.edu.co/OFE Posgrados. En tu correo recibirás confirmación de la reunión y el enlace de la misma para que ingreses a la asesoría en la fecha seleccionada. Estudiar lo que quieres está en tus manos y nosotros estamos aquí para ayudarte a hacerlo posible. Bueno, muchas gracias. Por aquí veo solo comentarios. Excelente, gracias. No veo preguntas, entonces podemos dar por finalizado nuestro webinar. Nuevamente, gracias, profesor Jaime, por su excelente conferencia y feliz día para todos los participantes. Gracias, Lucy. Te mando un abrazo y feliz día para todos. Bye. Adiós.